¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Rincón Cultura y en esta oportunidad volvemos al género del cuento y qué mejor que eligiendo una historia realmente maravillosa que se encuentra dentro de la literatura peruana. Estamos hablando de La Insignia de Julio Ramón Ribeiro. La Insignia fue escrita en el año 1952. Como todos sabemos, en el año 1955 Julio Ramón Ribeiro publica su primer libro de cuentos, Los Gallinazos sin Plumas. Sin embargo, La Insignia no integra este conjunto de cuentos. Fue recién en el año 1958 cuando se publica Cuentos en circunstancias en la que aparece La Insignia. No solamente integra el conjunto de cuentos, sino que también apertura el libro. A diferencia de Los Gallinazos sin Plumas, que nos presentaba una ciudad de Lima plagada de personajes, Cuentos en circunstancias se enfocaba un poco más en personajes y situaciones que podían ser comunes, pero que tenían un vuelco hasta convertirse en inverosímiles y, por qué no decirlo, fantásticas. La historia de La Insignia es contada por el propio protagonista de este suceso, un muchacho que recorre el malecón y que en medio del basural encuentra una pequeña insignia. Él, como llama en su temperamento de coleccionista, recoge este pequeño objeto y lo guarda en un saco y no sabe de su existencia hasta que un día lo manda a lavar. Es aquí donde él se coloca la insignia en la solapa del saco y comienza a recorrer la ciudad y a realizar sus actividades comunes, sin imaginarse que este va a ser el boleto para iniciar un viaje realmente fantástico. Es aquí donde aparecen terceras personas que, si bien él no conoce, ellos sí están al tanto de cada uno de sus movimientos. Al punto que un día lo citan a este tipo de reuniones como una especie de secta secreta, de los cuales vamos a conocer a lo largo de esta pequeña historia. Y precisamente para que nos cuente con respecto a este cuento y al gran Julio Ramón Ribeiro, conversamos con el periodista y escritor, autor del libro Un hombre flaco, Daniel Tittinger. Escuchemos sus declaraciones. Ribeiro es parte de nuestra educación sentimental como peruanos, ¿no? Como limeños a veces pienso. Ribeiro quizás sea el escritor más limeño que que conozcamos, ¿no? Sus cuentos quizá nos lleguen tanto porque te decía que era parte de nuestra educación sentimental, porque marcaron una época de nuestras vidas. Es gracioso, ¿no? Porque este cuento, si bien podría tener que ver con esto que te decía antes no sé, si lo convertimos en una pregunta, es ¿qué hacemos aquí? ¿No? ¿Por qué estamos vivos? ¿No? Y que se puede traducir en esta historia fantasiosa, tan graciosa, tan llena de humor, porque dentro de la tristeza, Ribeiro yo creo, tenía una veta de humor en sus cuentos increíble. Creo que también tiene que ver con él y con su propia biografía, y siempre lo entendí así, que La Insignia me parece también peculiarmente biográfico, en su caso autobiográfico. Y por eso me gusta tanto este cuento, quizás uno de los que más me gusta de Ribeiro. Siendo Ribeiro uno de los máximos representantes de la generación del 50, nos demuestra sobre todo que no importa el género, siempre que una historia sea bien contada y de una manera que sobre todo resalte y llame mucho la atención del lector, podemos descubrir historias realmente maravillosas. Y esto pese a que es una historia muy pequeña, pero muy bien contada. Sobre todo resalta mucho el estilo y sobre todo nos llama a conocer mucho más sobre este personaje y ese mundo al que está ingresando gracias a ese pequeño objeto que lleva en la solapa. Y es que si repasamos los cuentos escritos por Ribeiro, desde Los Gallinazos sin Plumas, Alienación, Doblaje, El Profesor Suplente, Silvio en el Rosedal, vamos descubriendo que Ribeiro nos ha acercado a cada uno de nosotros, haciéndonos incluso protagonistas de este tipo de historias. Es un escritor para chicos, te diría, ¿no? Para adolescentes, ¿no? Eh, esa, esa inconformidad con el mundo, esa tristeza quizá por, por la vida en sus cuentos, en su literatura, ¿no?
ese estar desubicado en el planeta, ¿no? Esto de no saber qué hacer, el fracaso, ¿no? Como piedra angular de su escritura. Entonces eso de todas maneras, un joven se identifica y empata con esa literatura, y creo que por eso Ribeiro nos marca tanto en una etapa de nuestras vidas, más allá de que sea una gran escritura y que la puedas leer hoy, que yo la pueda leer hoy a mis 40 con placer. Creo que Ribeiro lo queremos, y eso es importante, lo queremos. No todos los escritores se quieren, ¿no? Hay pocos escritores en el Perú que se quieren. Lo queremos porque nos marcó en la juventud. Hasta ahora recuerdo aquella tarde en que al pasar por el malecón divisé en un pequeño basural un objeto brillante. Con una curiosidad muy explicable en mi temperamento de coleccionista, me agaché y después de recogerlo, lo froté contra la manga de mi saco. Así pude observar que se trataba de una menuda insignia de plata, atravesada por unos signos que en ese momento me parecieron incomprensibles. Me la eché al bolsillo y sin darle mayor importancia al asunto, regresé a mi casa. No puedo precisar cuánto tiempo estuvo guardada en aquel traje, que por lo demás era un traje que usaba poco. Solo recuerdo que en una oportunidad lo mandé lavar y con gran sorpresa mía, cuando el dependiente me lo devolvió limpio, me entregó una cajita diciéndome: esto debe ser suyo, pues lo he encontrado en su bolsillo. Oye, es un buen cuento para empezar a leer a Ribeiro, ¿no? Y bueno, como te digo, se puede leer literal, es decir, la historia por sí sola es graciosa, es sorprendente, está muy bien escrita, es absolutamente ribeiriana y también es carente de... no le sobra nada, no le falta nada, eso es muy ribeiriano, o sea, no... y como historia funciona, pero también si quieres ir más allá y si quieres hacer un análisis de la historia y entrar a profundidad en ella y qué significa, yo le encuentro que tiene un significado de eso, de la incomprensión de nuestras vidas. ¿Qué hacemos aquí, no? ¿Por qué estamos aquí? Esas grandes preguntas de la humanidad. Y bien amigos, ese fue nuestro resumen con respecto a La insignia de Julio Ramón Ribeiro. Espero que te hayas animado a leer esta hermosa historia y sobre todo te animes también a conocer un poco más de la obra de este gran escritor peruano. Está de más decirte que si quieres conocer más sobre los autores de los que vamos a hablar, así como de los libros, te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y de igual modo, si quieres hacernos llegar tus sugerencias o comentarios, lo hagas por medio de las redes sociales, al Facebook, Twitter e Instagram. Una vez más, muchas gracias por habernos acompañado, te esperamos en un próximo video. ¡Chao!